Hola queridos amigos, bienvenido en este nuevo video. Hoy vamos a hacer una escultura del payaso It, o conocido también como el payaso Eso en versión español, o también Pennywise, un famoso personaje de las películas de terror. También este personaje tiene varias versiones, así que vamos a hacer la última versión de este payaso terrorífico. Así que vamos a ver cómo se hace esa escultura de madera. Como siempre, empezamos nuestra escultura con un boceto. Si aún no sabes hacer una cabeza básica, te voy a dejar un enlace por ahí para que aprendas sencillamente a esculpir o modelar una cabeza humana. Marcamos unas líneas de corte que nos ayudará a medir la profundidad del desbaste. También las vamos a utilizar para cortar la veta y poder desbastar más fácilmente. A continuación dibujamos la frente para seguir con nuestro desbaste. Una vez que terminemos con el desbaste, iremos dándole formas.
A medida que vamos dando forma a nuestra escultura, empezaremos a marcar algunos detalles para ver nuestro rostro salir de la madera.
Con nuestra media caña o nuestro cuchillo vamos a hacer desniveles en el bloque de cabello para que no tengamos una regularidad que sea antinatural. Al momento de marcar nuestros cabellos, una vez más tendremos cuidado de no hacer algo muy irregular para que genere un movimiento un poco más personalizado y que no se vea muy sintético. Para que nuestro tallado esté más armonioso, terminaremos pasando una lija 120. Bueno, yo pasé muchos años molestándome con la lija a mano, así que yo les recomiendo utilizar una herramienta de tipo Dremel. Ese que estoy utilizando en el video está súper cómodo, súper práctico, y te voy a dejar un enlace de referencia en la descripción del video. Al final nos llega la pregunta, ¿lo pinto o no lo pinto? Cuando trabajamos materiales nobles como la madera o la piedra, al pintarlo podríamos perder la magia de ese material noble y podría incluso parecer un objeto de plástico. En este caso, para ese tallado decidí pintarlo porque ese personaje se caracteriza bastante por sus colores y su maquillaje. Pero para que no se pierda el encanto de la madera, yo utilizo como base un sellador para pared y lo paso en capa súper fina para que luego, cuando paso el barniz encima, vamos a notar a través de la capa blanca la veta de la madera. Para el pintado tendremos mucho cuidado a no dejar excedente de pintura. Lo ideal es volver a pasar un pincel seco para retirar todos los excedentes y guardar los relieves de nuestra madera. Una vez la base blanca puesta, vamos a poner los colores en nuestro tallado. Dejaré la base sin pintura para que se note que sea madera. Para la aplicación del barniz igual, pasamos una primera capa de barniz y antes que se seque vamos eliminando los excedentes con un pincel seco para que deje resaltar los relieves. Muy bien, espero que te haya gustado el video. Como siempre, si es el caso, déjame un buen comentario. ¿Te gustó o no te gustó? Si te gustó, un buen like. Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.